Hare Krishna, seguimos la lectura del Ramayana, la segunda parte, el capítulo 2, titulado Devastación en Ayodhya. La lectura anterior vimos la salida del señor Ramachandra de Ayodhya hasta llegar al bosque, donde iba a transcurrir los 14 años del exilio. Empezamos. Cuando Ram y los suyos se introdujeron en la jungla, al otro lado del Ganges, Sumantra y Guha estuvieron hablando de Ram un tiempo. Ambos se mostraron asombrados y entristecidos al comprobar su firme decisión de pasar 14 años en lo profundo del bosque. Tenían la esperanza de que cedería y quizá regresara a Ayodhya a castigar a la malvada Kaikeyi, que no merecía compasión alguna, o al menos que se quedara con Guha y sus súbditos, donde era fácil ponerse en contacto con él. Pero se había ido. Guha recibió informes de sus espías sobre el encuentro con Bharadvaj y su viaje desde allí a la montaña Chitrakut. El rey Nishada regresó apenado a su hogar en la ciudad de Sringavera, desde la cual gobernaba las tribus del bosque. Según la certeza de la marcha de Rama iba asentándose, Sumantra condujo la cuadriga de regreso a Ayodhya. Transcurridos 2 días de viaje, llegó para encontrarse con una ciudad sometida y silenciosa, abrumada por la pena. Sumantra entró por la puerta meridional. Según la vacía cuadriga avanzaba por la carretera, cientos de miles de personas se le acercaron llorando. «Oh Ram, ¿de verdad te fuiste? ¿Dónde está aquel héroe impoluto? ¡Ay, hemos sido abandonados y estamos perdidos!» Sumantra, afligido al oír sus lamentos, se cubrió la cabeza con su manto. Se avergonzaba de haber sido quien condujera a Ram al exilio. Se abrió paso por la carretera real hasta el palacio de Dasharat, escuchando los lamentos de las mujeres que permanecían en los miradores de sus casas, escrutando la cuadriga ahora vacía de sus pasajeros. Sumantra llegó al palacio y cruzó velozmente las primeras 7 puertas hasta llegar a la 8ª, que conducía a los aposentos interiores del rey. Entró en la amplia sala, donde encontró al rey sentado en un diván, pálido y marchito de pena. El auriga describió el viaje desde Ayodhya con Ram. Dasharat escuchó en silencio y luego, tras comprobar la definitiva entrada de Ram al bosque, se desplomó sin sentido. Las damas rompieron a llorar al ver caer a su marido. Kaushalya, con la ayuda de Sumitra, lo levantó, preguntándole: «¿Por qué no le respondes al auriga, mi señor? Ha llevado una dificilísima tarea en tu nombre. ¿Estás avergonzado de cometer tan indecoroso acto? Mantén firme tu decisión, oh rey, pues te conservaste firmemente adherido a la verdad. No caigas en esta pena, pues nosotras que dependemos de ti, no seremos capaces de sobrevivir viéndote sumido en la desesperación». Kaushalya hablaba con voz temblorosa. Su querido hijo, de quien no pudo estar separada ni un solo día, había partido para volver pasados 14 años. Cayó desmayada al lado de su marido. Todas las damas se arremolinaron, rociando los rostros del monarca y su reina con agua perfumada fresca, pues ambos yacían como un dios y su consorte caídos de los cielos. Cuando Dasharat despertó de su desmayo, llamó a Sumantra, que permanecía erguido y silencioso a corta distancia. El auriga estaba cubierto de polvo y tenía el rostro surcado de lágrimas. Con las palmas unidas permaneció de pie respetuosamente ante el rey. Dasharat suspiró tristemente y le preguntó a Sumantra: «¿Dónde vivirá ahora Ram? ¿Amparado a los pies de algún árbol y durmiendo sobre el suelo desnudo? ¿Qué comerá? El príncipe solo conoció el lujo y merece lo mejor de todo. Previamente siempre viajaba seguido por mi gran ejército.
¿Cómo puede vivir ahora solo en el lejano bosque? Aunque Ram y Lakshman habían crecido convirtiéndose en luchadores feroces, para el emperador eran todavía sus tiernos hijos jóvenes. Dasarat a duras penas si era capaz de tolerar la idea de que ambos estuvieran llevando una vida de austeridad y abnegación junto a la gentil Sita. Imaginó ansiosamente la situación a la que se enfrentarían sus dos niños, cómo iban a sobrevivir en la selva entre animales carnívoros y serpientes venenosas. El rey continuó: ¿les seguiste cuando se dirigieron en solitario hacia algún territorio sombrío y solitario? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Su mantra, por favor, dime qué dijeron cuando se estaban yendo. Pues ese será mi único sustento los próximos 14 años. Dasarat se levantó y miró a su auriga a la cara. Este había agachado la cabeza y temblaba, apenado. Con voz entrecortada, su mantra le respondió al rey: el siempre veraz Rama me pidió que tocara tus pies y los de Kaushalya en su nombre, oh gran rey. Me pidió que transmitiera su cariñosa despedida a todas las damas de la corte real que, para Ram, son como su propia madre. Tras inclinarse a los pies del rey y de la reina, su mantra siguió hablando con dificultad, describiendo su retirada de Ram y los demás. Narró fielmente los mensajes que los dos príncipes le habían dado. Ram, que no cesaba de llorar mientras hablaba, me pidió que Bharat fuera inmediatamente coronado. Dejó instrucciones de que Bharat mostrara el máximo respeto a su anciano padre y a todas sus madres, especialmente a la dolida Kaushalya. Luego el auriga recordó las últimas y airadas palabras de Lakshman. Cuando Ram dejó de hablar, Lakshman, siseando como una cobra encolerizada, dijo: ¿cuál es la ofensa por la que se ha exiliado a este virtuoso príncipe? El rey ha cumplido la orden de Kaikeyi sin tener en cuenta su mérito. Independientemente de su razonamiento, no veo justificación alguna a la decisión del emperador de exiliar al inmaculado Ram. El exilio de Ram acabará en remordimiento. Contradice todo buen sentido y es contrario a la tradición e incluso a la escritura. Tras llevar a cabo un acto que no ha provocado más que dolor a todo el pueblo, ¿cómo es posible que nuestro padre siga siendo el rey? En verdad no soy capaz tan siquiera de ver en él las cualidades de un padre. Para mí, Ram, y solo Ram, es mi hermano, amo y padre. Su mantra, tras exhibir la vehemencia con la que Lakshman se expresara, se calmó y describió la última imagen que tuvo de Sita. La bendita princesa Sita se mantuvo en silencio mientras yo me preparaba para partir. Como si su mente estuviera poseída por algún espíritu maléfico, se mantenía inmóvil y distraída, lanzando grandes suspiros. Al mirar el rostro de su marido, de repente se puso a llorar, cubriéndose el rostro con las dos manos enjolladas, similares a dos lotos blancos. Luego los tres quedaron de pie observando cómo me alejaba montado en la cuadriga. Dasarat le pidió a su mantra que describiera su viaje de regreso y el auriga respondió: estuve 3 días con Guha, esperando y orando para que Ram regresara. Por último, llegué a la conclusión de que ya no volvería a verlo hasta pasados los 14 años. Uncí la cuadriga y arreé a los caballos, pero no querían moverse, derramando lágrimas de dolor. Tras varios intentos para distraerlos, finalmente se movieron y avanzamos por el camino en dirección a Ayodhya. Su mantra dejó de hablar, pues luchaba por controlar sus sentimientos. Tras beber un poco de agua, siguió describiendo lo que vio durante el viaje de regreso. En todas partes del reino vio señales de dolor y separación de Ram. Incluso los árboles, con sus flores y hojas, parecían marchitos. Los lagos y ríos estaban secos, y por todos lados había bestias y pájaros inmóviles sin afanarse en busca de comida. Los bosques permanecían silenciosos y no propagaban ninguna de sus fragancias previas. Los parques y jardines de la ciudad parecían desolados y vacíos. Nadie le dio la bienvenida cuando entró en Ayodhya.
Por todas partes había hombres y mujeres suspirando, sumidos en sus pensamientos sobre Ram. Cuando vieron la cuadriga vacía, lanzaron tremendos gritos de pena. Incluso los animales mostraban expresiones miserables. En la parte superior de los edificios más altos, vio damas nobles mirándose en silencio las unas a las otras, los ojos inundados por las lágrimas. La ciudad parecía vacía de felicidad, semejante en todo a la emperatriz Kaushalya privada de su amado hijo. Cuando Sumantra dejó de hablar, Dasarat se quedó pensativo, sintiéndose muy arrepentido. ¿Cómo se portó cuando Ram se fue? ¿Por qué no increpó a la malvada Kaikeyi? Maldijo su estúpido apego a la virtud que provocó un final tan poco ejemplar. ¿Qué dignidad había en el destierro del veraz príncipe Ram? Con voz dolida, el rey exclamó: exilié a Ram debido únicamente a mi encaprichamiento por mi esposa. Manipulado por la pecadora Kaikeyi, no busqué asesoramiento alguno de mis ministros y sabios consejeros. Dasarat se preguntaba cómo pudo obrar de un modo tan contrario al buen sentido y sabiduría propios. Indudablemente esta inmensa calamidad le había sobrevenido de repente por voluntad de la providencia, con el único fin de acabar con su raza. El rey gimió, sintiéndose desamparado en manos del destino. Dirigiéndose a Sumantra, Dasarat dijo: «Oh Auriga, si alguna vez hice algo que te fue favorable, entonces, por favor, llévame enseguida con Ram. Mi mente está unida al príncipe de modo irresistible. Si es que sigo siendo el rey, que alguien traiga a Ram de regreso a Ayodhya. No sobreviviré ni una hora más sin Ram». ¿Dónde está ese Ram, cuya resplandeciente cara la adornan unos dientes semejantes a perlas? Quizá ese príncipe armipotente esté en estos instantes perdido en los bosques. Tráeme una cuadriga y me apresuraré en ir a verle. Si no veo pronto a Ram, hoy mismo partiré a la morada de la muerte. Dasarat había estado esperando contra toda esperanza que Sumantra, de una u otra forma, hubiera regresado con sus hijos. Al darse cuenta del carácter definitivo de la partida de Ram, el rey dio rienda suelta a su terrible dolor. «Oh Ram, oh Lakshman, oh Sita, ¿qué puede haber más doloroso para mí que no veros? ¿No sabéis que muero de agonía, como una criatura perdida y abandonada?» El emperador cayó desmayado sobre un diván. Cerca de él, Kaushalya se revolcaba por los suelos como si un espíritu la hubiera poseído. Al ver a Sumantra, exclamó: «Auriga, unce la cuadriga y llévame con Ram, pues no viviré ni un instante más sin él. ¿Dónde reposa en estos momentos mi hijo, la cabeza apoyada sobre su fuerte brazo? ¿Cuándo volveré a ver su encantadora presencia y su rostro enmarcado por rizos negros? Creo que mi corazón es tan duro como el diamante. De otro modo, ¿por qué no se ha roto en pedazos al no poder ver a Ram?» Sumantra se sentía agonizar al ver el dolor del rey y de la reina. Intentó consolar a Kaushalya. «Creo que tu hijo se establecerá felizmente en el bosque junto con Lakshman y Sita. En verdad no detecté en él abatimiento alguno ante la perspectiva de vivir a la manera de los ascetas». Sacudiéndose la pena, parecían satisfechos mientras íbamos hacia el bosque. Sita parecía especialmente feliz, encantada con los paisajes y sonidos de los bosques. Kaushalya, en absoluto apaciguada por las amables palabras de Sumantra, se giró hacia Dasarat, amonestándolo, llevada de la pena y el amor. «Mi señor, eres famoso en los tres mundos por tu compasión y bondad. Sin embargo, desterraste desconsideradamente a tu impoluto hijo. ¿Cómo van a vivir como ermitaños tus dos gentiles muchachos, acostumbrados desde siempre a todos los lujos? ¿Cómo sobrevivirá los embates de la vida en el bosque la frágil Sita, una niña de tan solo 16 años? Siempre se le ofrecieron los mejores bocados y está claro que no va a sobrevivir a base de raíces silvestres. ¿Cómo soportará los terribles rugidos de leones y tigres?» Kaushalya iba enfadándose a medida que hablaba. Enrojecieron sus ojos y regueros negros de col se deslizaron por sus mejillas. Criticó a Dasarat por su crueldad.
Has despojado por completo a Ram de su derecho a ser rey, lloró. Incluso cuando regrese a Ayodhya, es posible que Ram no acepte el reino. Los hombres de alta clase nunca pueden gozar de las sobras de los demás. Por lo tanto, Ram no aceptará el reino dejado por su hermano menor, igual que el tigre no le gusta comer los alimentos cazados por otro animal. La mente de Kaushalya estaba absorta en pensar en su hijo y deliraba de manera inconsolable. ¿Cómo era posible que Dasarat cometiera un acto tan malvado? Kaushalya despotricó del rey, sosteniéndose la cabeza con las manos. Ram ha sido arruinado por su mismo padre, igual que las crías de los peces que el propio padre engulle. Creo, mi señor, que ya no eres capaz de distinguir el bien del mal. El principal apoyo de la mujer es su marido. El hijo es el segundo. Por lo tanto, como Ram, yo también estoy arruinada. Mi marido ha perdido el discernimiento y mi hijo no está. Has arruinado todo este reino. Todos tus súbditos han sido destruidos. Solamente son felices Kaikeyi y su hijo. Kaushalya dejó de hablar y se puso a sollozar de manera incontrolable. Dasarat, ya profundamente arrepentido, sintió mayor angustia tras escuchar las palabras de su esposa, gritando, «¡Oh, Ram!» una y otra vez. Permanecía sentado en medio de su desconsuelo. Con grandes dificultades recobró cierta cordura y fue ante Kaushalya con las palmas juntas, hablándole con voz débil, la cabeza humillada. «Sé amable conmigo, oh diosa, oh divina dama. Tú eres misericordiosa incluso con tus enemigos. ¿Cómo no vas a serlo conmigo? El marido es siempre el Señor para la esposa en lo bueno y en lo malo. Viendo que me encuentro dolorido, no aumentes mi pena con palabras tan crueles». Kaushalya se arrepintió de inmediato. Tomó las manos de Dasarat y se las llevó a la cabeza. Arrodillándose ante él, llorando, habló apresuradamente en su confusión. «Ahora indudablemente seré la causa de mi ruina al dirigirme de manera tan desagradable a mi marido. Merezco que tú, quien siempre fuiste veraz, me castigues. Malvada y de bajo nacimiento es aquella mujer a la que el digno y virtuoso marido tiene que rogar». A Kaushalya la inquietaban muchos sentimientos poderosos y su mente estaba totalmente confusa. Su pena, desesperación e ira de haber perdido a Ram se veían agravadas por el remordimiento y la culpa de haber enojado a Dasarat. Se había comportado como una histérica. «Te ruego que me perdones, oh gran rey». Abrumada por el duelo, proferí palabras inapropiadas. El duelo destruye la paciencia, erradica el conocimiento y confunde los sentidos. En verdad, no hay enemigo comparable al duelo. Una derrota a manos del enemigo puede tolerarse, pero la más mínima cantidad de duelo resulta intolerable. Las 5 noches desde la partida de Ram han sido para mí como 5 años. Ahora mismo, recordando a Ram, crece mi dolor como crece el océano al recibir el amplio caudal de múltiples ríos grandiosos. Mientras Kaushalya hablaba, el sol se puso. Dasarat, tranquilizado por su esposa, cayó en un sueño irregular de 1 hora. Al despertar se sentó suspirando y recordó un suceso de cuando era un joven príncipe. Comprendió que aquel acto de tiempo atrás era la causa de sus sufrimientos actuales, y así se lo relató a Kaushalya. «No hay duda», dijo, «de que la persona recibe el resultado de sus propios actos, sean buenos o malos. Oh, encantadora reina», dijo el rey. «Quien obra sin tener en cuenta los resultados, tanto los inmediatos como los a largo plazo, es, sin duda, un necio. Si un hombre tala un huerto de mangos, porque la flor de dichos árboles no le resulta atractiva, y en su lugar siembra árboles palasha, cuya floración es sumamente llamativa, con el tiempo se lamentará tan pronto aparezcan los amargos frutos del palash. Con el destierro de Ram he talado en verdad un plantel de mangos justo en el momento en que estaban a punto de dar fruto, y ahora saboreo el amargo palash». Dasarat tenía la sensación de que su corazón iba a estallar. Mantuvo la compostura con grandes esfuerzos y continuó: «Hace ya mucho tiempo, cuando era joven,
antes de casarnos. Fui en una ocasión al bosque, a cazar. Dominaba el arte de la arquería y podía acertar incluso blancos invisibles, guiándome por su sonido. Poco sabía que esa habilidad, de la que estaba tan orgulloso, me haría cosechar tan desastrosos resultados. Era la estación lluviosa y los ríos estaban llenos. Salí de noche con la cuadriga y me dirigí al Sarayu. Allí esperé en la oscuridad a orillas del río, esperando que apareciera algún búfalo o un elefante. Pronto oí un gorgoteo cerca, aunque no veía lo que provocaba dicho sonido. Creyendo que se trataba de algún animal bebiendo, tomé una flecha y la disparé. Del rincón hacia el que había disparado la flecha insidiosa llegó un profundo lamento de algún morador del bosque. En un tono dolorido y perfectamente inteligible, escuché el siguiente grito. ¿Cómo es que esta arma ha herido a un inofensivo asceta como yo? ¿A quién he ofendido? Soy un sencillo clarividente que ha renunciado a la violencia y se mantiene únicamente de fruta y raíces. ¡Oh! Me han matado. ¿Qué necio ha disparado esta flecha? Este acto solamente ocasionará males. No me lamento tanto por mí mismo como por mis padres, ancianos y vulnerables. Sin mí, su único apoyo, ¿cómo van a sobrevivir? Con una única flecha, algún necio ignorante de mente desbocada nos ha matado a mí y a mis padres. Sin cesar de llorar, Dasarat continuó. Cuando escuché aquel grito quejumbroso, me sentí mortificado. El arco y las flechas me cayeron de las manos. Estaba tan abrumado por la pena que yo mismo caí al suelo, casi desmayándome. Fui arrastrándome hacia el origen de la voz con la mente totalmente perpleja. Allí, yaciendo a orillas del río, había un asceta vestido de fibras vegetales. Mi flecha estaba clavada en su pecho. Yacía gimiendo, cubierto de polvo y sangre, la espesa mata de enmarañados cabellos descompuesta. Había ido a por agua y el sonido que escuché no era otro que el gorgoteo de la jarra al llenarse, que ahora permanecía a un lado, el agua derramada. Al ver que yo era de la realeza, el asceta me miró con los ojos enrojecidos y habló iracundo. ¿Qué mal te hice, oh rey, para recibir tan terrible castigo? Vine a por agua para mis padres ciegos. Ahora mismo, mientras yazgo aquí, muriendo, mi pobre padre estará preguntándose dónde he ido. ¿Pero qué puedo hacer? Es viejo y débil y casi ni puede moverse. No me es de más ayuda que la que pudiera prestar un árbol a otro a punto de ser talado. Solicita su perdón, oh rey. Debes ir de inmediato por esa senda a donde se encuentra, esperando. La pena de Dasarat por Ram se vio agravada por la pena que le ocasionó recordar este desafortunado incidente del pasado. Con dificultades siguió con la narración. El joven ermitaño, retorciéndose de dolor, me pidió que le extrajese la flecha. Yo dudaba, pues sabía que tan pronto le quitara la flecha moriría. El muchacho me tranquilizó diciéndome que estaba preparado para afrontar la muerte. Entonces extraje la flecha. Mirándome con consternación, debido a la ansiedad que le producía el recuerdo de sus padres, murió, pronunciando el nombre de Vishnu. Al ver al asceta muerto, al que maté de manera ignorante y necia, me pregunté cómo podría enmendarlo. Rápidamente llené la jarra y recorrí la senda que, según me dijo, iba a la casa de sus padres. Cuando llegué al santuario vi a los ancianos y ciegos padres sentados solos como un par de pájaros cuyas alas estuvieran cortadas. Cuando el padre me oyó llegar, me dijo: «No te retrases, hijo mío, trae el agua inmediatamente, tu pobre madre está ansiosa, pues estuviste jugando en el río demasiado rato. Nuestras vidas dependen de ti, querido niño. Eres nuestro único apoyo y ciertamente nuestros mismos ojos.
¿Dónde estás? ¿Por qué callas? El miedo me atenazaba al contemplar al sabio y le respondí con voz entrecortada. Oh santo sabio, no soy tu hijo, sino un príncipe cuyo nombre es Dasarat. He cometido el más terrible e ignominioso acto por pura locura. Al oír a tu hijo llenar su jarra de agua, lo confundí con un animal bebiendo. Lancé una flecha mortal y maté al muchacho. Debido a mi acto temerario, tu hijo ha ascendido a los cielos, dejándote a ti aquí. Por favor, dime, ¿qué debo hacer? Cuando el sabio escuchó mis palabras, aunque abundante en poderes ascéticos y por ello capaz de reducirme a cenizas con una maldición, se contuvo. Suspirando apenado, con el rostro surcado por las lágrimas, el anciano Rishi, de aspecto excepcionalmente glorioso, me dijo: de no haber venido a confesar, tan pronto como la noticia de la muerte de mi hijo hubiera llegado a mis oídos, tu cabeza hubiera estallado en 100 pedazos debido a mi ira. En verdad, si alguien mata conscientemente a un ermitaño dedicado a la austeridad, la muerte es el resultado inmediato. Solamente sigues vivo porque realizaste dicho acto por ignorancia. El sabio me pidió que lo llevara al lugar donde yacía su hijo. De inmediato alcé con mis brazos a los dos ancianos ascetas y los llevé a la fatídica orilla del río. Situados cerca del cadáver del hijo muerto, lloraron, movidos por la congoja, mientras acariciaban dulcemente su rostro. El sabio dijo: ¿por qué no nos saludas hoy, queridísimo niño? ¿Por qué yaces de este modo en el suelo? ¿Te has disgustado con nosotros? Aquí tienes a tu amada madre. ¿Por qué no la abrazas, mi tierno hijo? Por favor, háblanos. Qué conmovedora voz oiremos a partir de ahora recitar hermosamente los santos textos védicos. ¿Quién cuidará el fuego sagrado? ¿Quién nos confortará con consoladoras palabras, privados como estamos de nuestro único sostén? Hijo mío, ¿cómo voy a cuidar a tu anciana madre? El sabio permaneció sentado durante un tiempo llorando, perdido en su pena. Tomando entre las manos la cabeza del hijo muerto, dijo: por favor, espera un poco, querido niño, y no marches todavía a la morada de Yamarash. Yo te acompañaré y le hablaré al Dios en tu favor, diciendo: aunque mi hijo ha muerto como resultado de algún pecado previo, de hecho era impecable. Por lo tanto, concédele las regiones que solamente alcanzan los brahmanes que han alcanzado la perfección en el ascetismo y el estudio de las escrituras, o los héroes cuyos cuerpos caen mientras combaten valientemente por el bien de su pueblo. Lamentándose tristemente, el asceta y su esposa ofrecieron agua santificada al hijo muerto, junto con mantras y oraciones. Luego vi que el muchacho aparecía en una forma etérea junto a Indra, el rey del cielo. Consoló amorosamente a sus padres, diciéndoles que había alcanzado tan excelso estado debido al servicio que les prestó. Les dijo que pronto se reunirían con él en los cielos. Entonces desapareció, sentado al lado de Indra en un vehículo celestial. En ese momento el sabio me dijo: para liberarte del terrible pecado, capaz de hundir en el infierno incluso a los dioses, de matar a un asceta, proferiré una dolorosa maldición. Al igual que yo me siento morir en la agonía de la separación de mi hijo, en un futuro tú agonizarás apenado por la separación del tuyo. Tras decir estas palabras, el sabio me ordenó que prendiera un fuego y colocara sobre el mismo el cuerpo de su hijo. Junto con su esposa se adentró entre las llamas. Los dos ascetas abandonaron los cuerpos y fueron al cielo, dejándome asombrado y sopesando las palabras del sabio. Dasarat se asustó repentinamente al darse cuenta de que, en cumplimiento de la infalible maldición del sabio, estaba cercana a su muerte. Controlando la mente, se dirigió a Kaushalya. Tenía los ojos anegados en lágrimas y el cuerpo le temblaba. Le dijo a su esposa: aquella maldición proferida hace tanto tiempo por el sabio está cumpliéndose ahora.
pronto moriré de pena. Ven aquí, Kaushalya, pues no te veo con claridad. A los hombres que se encuentran en el umbral de la muerte se les confunden los sentidos. Kaushalya se sentó cerca de su marido y lo consoló con palabras suaves. Dasarat quedó absorto pensando en Ram. Anhelaba verlo por última vez. Estaba angustiado y arrepentido, deseando haber detenido de un modo u otro a Ram en su partida. El rey yació en el diván y habló con voz trémula. Esta pena reseca mi vitalidad, tal como el ardiente sol veraniego extrae toda la humedad de la tierra. Benditos sean los que puedan ver al piadoso y agraciado Ram regresar pasados 14 años. Ya no soy capaz de ver ni oír nada. Todos mis sentidos se están perdiendo junto con mi mente, del mismo modo que los resplandecientes rayos de una lámpara desaparecen una vez consumido todo el aceite. Esta pena, fruto de mi propio ser, me deja indefenso e inconsciente, como la corriente de un rápido río que arrastra con ella sus propias orillas. Oh Ram, alivio de mi sufrimiento, ¿de verdad te has ido? Oh Kaushalya, mi querida esposa, oh Sumitra, dama piadosa, oh Kaikeyi, mi enemiga jurada y desgracia de mi familia. Dasarat estuvo lamentándose y revolviéndose en medio de su agonía un buen rato. Gradualmente se quedó en silencio, la mente centrada únicamente en Ram. Abatido por el intolerable dolor de la separación, el gran emperador entregó la vida durante la noche y ascendió a la más alta morada del Señor Supremo. Hare Krishna, Ramayanki Jai.